China anunció ayer un relajamiento general de las reglas sanitarias anti-COVID, abandonando la restrictiva estrategia contra el coronavirus que generó una histórica ola de protestas en todo el país. Este cambio de dirección supone desmantelar principios básicos de la llamada política de COVID-0 en vigor desde hace casi 3 años, que permitió contener el virus al principio de la pandemia, pero que está causando importantes perturbaciones en la economía. El alivio de estas medidas llega 10 días después de una ola de manifestaciones de una magnitud no vista desde el movimiento pro-democracia en 1989. En una decena de ciudades del país, los manifestantes, principalmente jóvenes, mostraron su hartazgo ante esta estricta política sanitaria y algunos incluso pidieron la dimisión del presidente Xi Jinping. Recordemos, Xi Jinping hizo del COVID-0 una de sus políticas bandera y ha modificado ahora el discurso. Ha reconocido que la variante Omicron es menos letal y abre el camino a una mayor flexibilidad en las restricciones. El cambio en la dirección coincide también con la publicación este miércoles de inquietantes cifras del comercio exterior de China, que cayó a niveles no vistos desde el primer semestre de 2020. Para profundizar en qué es lo que está ocurriendo allí en el país asiático, vamos a conversar en los próximos minutos con el periodista español Javier Borrás, que fue corresponsal en China, vivió allí entre 2015 y 2016, hoy es analista especializado en Asia y autor además del libro Rojo y Gris, Andanzas y Tribulaciones de un joven corresponsal en China. Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes para ti, que estás en España. Encantado de saludaros. Javier, te propongo comenzar con lo más reciente, ¿no? La Comisión Nacional de Salud de China anunció ayer una serie de flexibilizaciones ante lo que venían siendo las estrictas medidas contra el COVID. Entre ellas, por ejemplo, se destaca lo que es la reducción de las frecuencias en las pruebas de coronavirus a las que tienen que someterse la población, y además se permitirá la cuarentena domiciliaria para los pacientes que sean asintomáticos o que tengan síntomas leves. La primera pregunta que te hago es, ¿cómo se leen estos cambios? ¿Son efectivamente la reacción del gobierno a las protestas que se dieron en los últimos días? Yo creo que sí, claramente. Sobre todo porque, hemos visto un cambio radical en el discurso y en la definición de la importancia y de la mortalidad que puede tener el COVID desde que empezaron las protestas. Y estos cambios que mencionas, por ejemplo, son muy significativos para toda la gente que vive en China. O sea, el hecho de no tener que hacerte cada día o cada 2 días una prueba PCR o no estar pendiente, una que no has mencionado, por ejemplo, que también es importante descubrirse, los códigos QR respecto al estado sanitario que tienes, que eso se implantó en muchos países del mundo y en China todavía sucedía que dependiendo del color de tu código QR podías entrar en un restaurante o en un centro comercial. La vida se facilita mucho para todos los ciudadanos y yo creo que está claramente vinculado que la presión que ha habido por estas manifestaciones han desembocado en eso. También es verdad que otra lectura que se ha hecho que es interesante es que claro, el gobierno durante todos estos meses y años con esta política de COVID-0 ponía muy por delante todo el tema de la seguridad, de la protección sanitaria, uh-huh, de que nadie se viera afectado, que nadie acabara en el hospital, que nadie muriera por el COVID. Y también era una situación un poco difícil de salir de ella, porque a la mínima que relajaras, la gente podía empezar a llegar al hospital, la gente podía empezar a morir, y que en el momento adecuado era muy complicado. En cambio, quizá que haya habido esta presión popular, el hecho de, relajamos las medidas un poco respondiendo a lo que pide la gente, también les da una excusa o un motivo para relajarlo, cosa que en una situación normal quizá habría sido más difícil y no podrían haber hecho. Por tanto, también utilizan un poco la relajación para decir, respondemos a lo que pide la gente y a la vez nos sirve de manera para empezar a, salir un poco de esta situación que se estaba cronificando. Bueno, ya que lo mencionas, esta situación que se estaba cronificando, capaz que vale la pena ir un poquito para atrás y preguntarte eso, ¿no?
¿A qué respondía? ¿Qué explica tu entender que China haya mantenido medidas tan restrictivas para prevenir el COVID y para combatir el COVID a lo largo de estos 3 años, ¿no? Porque estamos hablando de que quedó como completamente a contrapelo de lo que hacía el resto del mundo, ¿verdad? Ujú. Yo creo que esto lo explica el éxito relativo que tuvieron al principio de la pandemia a la hora de contenerla. Que bueno, la pandemia empezó en China y de hecho fueron los que primero tuvieron que improvisar medidas de contención, todos los grandes confinamientos de ciudades, el seguimiento de casos, bueno, lo que en muchos casos se aplicó en el resto del mundo. Pero hubo un momento en el que en China casi no había casos o no había casos, mientras que en el resto del mundo pues iban subiendo, había muertos, se llenaban los hospitales, había una contención del virus, pero a la vez de golpe explotaban los casos y se tenían que volver a cerrar ciudades. En cambio, en China eso en cierto momento no pasaba y el gobierno y los ciudadanos decidieron que el motivo era, bueno, esta política de COVID cero que estaban llevando adelante. Eso tuvo consecuencias colaterales que han llevado a la situación actual. Por ejemplo, en el país poca gente, digamos, de 60 o de más de, desde más de 60 o más de 80 años se quería vacunar. ¿Por qué? Porque decían, bueno, como no hay casos y no nos podemos infectar y la vacuna pues no nos acabamos de fiar, no sabemos si funciona, si no, si puede tener efectos en personas mayores como nosotros, pues no nos la ponemos. O por ejemplo, desde el gobierno hubo mucha política de impulsar vacunas propias, Ujú. chinas, y no aceptar la importación de vacunas extranjeras, que aunque tenían tecnologías que después se demostraron más eficaces, prefirieron no utilizarlas. Entonces esto, cuando tienes una situación que no tienes casos, pues no pasa nada y puedes continuar. Pero claro, hay un momento en el que suben los casos o quieres volver a reabrir el país y todo se complica. Entonces, bueno, claro, lo que se había vendido a la población y lo que creía parte del gobierno es que su modelo y su manera de llevar la pandemia a través del COVID cero era mejor que la que se llevaba a cabo en el resto del mundo, pero en el momento en el que el resto del mundo puede empezar a abrir la economía, la gente puede volver a hacer vida normal, los que, digamos, son los raros y los extraños y los que están en una situación eh, incomparable y diferente son los chinos. Y entonces aquí se estaba en este momento en el que, bueno, se tenían que tomar decisiones de si abrir el país, aceptar vacunas extranjeras, bueno, reabrir la economía o continuar con este modelo. Ese es el momento en el que se han encontrado y en el momento en el que han explotado todas estas protestas. Vayamos a eso, sí, que es lo que había acaparado la atención en los días previos, ¿verdad? En una decena de ciudades, por lo menos del país, los manifestantes, principalmente jóvenes, empezaron a mostrar cierto hartazgo ante esta política sanitaria. Javier, me interesa profundizar contigo en tratar de entender, bueno, quiénes eran estos jóvenes que estaban manifestando, contra qué manifestaban específicamente, qué era lo que pedían y qué características tenían estas manifestaciones. Sí, bueno, generacionalmente yo soy un fragmento de la población china que conozco muy bien porque es el que por edad estoy más cerca y el que la Claro. mayoría de mis amigos chinos de allí son de esa edad. Además, muchos de los que participaban eran jóvenes, sobre todo de ciudades grandes como Pekín, como Shanghai y otras ciudades de China que son menos conocidas, pero que también son muy grandes y con mucha población. Eh, toda esta población es una población, por un lado, que ha crecido en una China que, bueno, en las últimas décadas ha crecido de manera muy importante económicamente, también como potencia a nivel mundial. Por tanto, es una población joven que, bueno, que es optimista respecto a su país bueno, por todo este crecimiento de poderío económico y de bienestar que ha tenido en los últimos años. También es una población que, bueno, muchos de ellos han podido estudiar en el extranjero o viajar si no tenían recursos para estudiar fuera. Por tanto, bueno, están en contacto habitual con lo que pasa en el resto del mundo. Por tanto, era una población que, bueno, por redes sociales o por Internet veían la situación del resto del mundo respecto a la COVID en comparación con la que había en su país. También es verdad que hay una parte de esa población joven que quizá no estaba tan interesada en lo que pasaba en el resto del mundo, pero con el acontecimiento del Mundial de Fútbol
que eso, los mundiales son una cosa que se siguen de manera masiva en China, aunque el equipo chino realmente no sea de los mejores, hay un interés de todas las generaciones, toda la gente los sigue, y ahí sí que se vio que, por ejemplo, en un país como Qatar, que no es un país occidental ni es un país democrático, sí que se vivía de manera normal con respecto a la COVID, no se llevaba casi mascarillas, no había restricciones, y eso impactó también a muchos jóvenes chinos. Entonces, las manifestaciones que vimos, sobre todo, eran unas manifestaciones que pedían una vuelta a las libertades limitadas, a las libertades sociales, económicas, de movimiento que habían antes de la pandemia, en comparación, por ejemplo, con las que comentaste anteriormente, las manifestaciones de Tiananmen en 1989, donde una parte de los manifestantes sí que tenían proclamas más democráticas o liberales. En este caso, en las que hemos visto recientemente, sobre todo una mayoría de manifestantes, lo que veían es esto, o sea, tener libertades de, por ejemplo, poder ir a un restaurante, a salir de fiesta, encontrarse con sus amigos, poder viajar fácilmente a otras provincias chinas para ver a su familia, o al extranjero porque tienen amigos o familiares allí, y bueno, y no estar en una situación donde este cierre alrededor del mundo y esta incertidumbre en la que no sabes si van a cerrar tu ciudad, si van a cerrar tu negocio, si, bueno, podrás encontrar trabajo fácilmente o no porque la economía está estancada, y en un país donde el paro juvenil es del 20%, por tanto es muy alto, si esta situación se va a cronificar. Por lo tanto, todo esto acumulado llegó a esta explosión de manifestaciones que también derribó un poco el mito de que esta generación más joven no protestaba o solo protestaba en redes sociales. Se manifestaron, muchos de ellos sin cubrirse la cara, sin mascarillas, y algunos de ellos, como bueno habéis señalado anteriormente en el vídeo, atacando o quejándose directamente al gobierno y a Xi Jinping, cosa que en casi ninguna manifestación de las que suceden en China actualmente, actualmente no, en los últimos años, porque en China hay manifestaciones, lo único que son muy locales y por temas muy concretos. Claro. Estas han sido muy diferentes porque son nacionales. No había habido estos gritos contra el gobierno y estas quejas tan dirigidas. Sí, ahí tú marcabas en los últimos análisis que has hecho que eso que señalabas, ¿no? Estamos hablando de una generación que ya tenía contacto y estaba muy internacionalizada quizás, pero sin embargo, y no estaba movilizándose anteriormente. Sin embargo, ahora se da este combo, ¿no? de situaciones, entre ellos el Mundial se menciona mucho como acontecimiento que genera esto de decir, bueno, sí, efectivamente, algo está pasando. Se especuló mucho, por ejemplo, con las imágenes que estaban viendo los chinos del Mundial, ¿no? Si efectivamente tenían acceso a ver que la gente estaba libre, sin tapabocas, mayormente o no. ¿Tú cómo viste ese aspecto? Ahí de vuelta tenemos algún inconveniente con el audio, a ver. Ahora ya sabemos cómo solucionarlo. No, ahí no se solucionó. ¿Ahora? Ahí sí. Vale. No, es verdad que, a ver, en los telediarios de la televisión oficial china, cada día tienen una sección internacional en la que los chinos pueden ver, digamos, imágenes del resto del mundo, y en esas imágenes se veían mascarillas, ahí se veía gente sin mascarillas, países sin restricciones, etcétera. Lo que sí que es verdad que, bueno, pues la gente que quiere estar más informada, como pasa en muchos países del mundo, es una minoría, y en estos eventos de masas sí que, bueno, es donde una gran mayoría de la población puede acabar viendo estas imágenes. En algún momento quizás se ha querido como, bueno, borrar estas imágenes porque empezaron a circular por redes sociales, pero al final eso es muy difícil de contener, y bueno, se acabó transformando más en una situación puntual con la que muchos internautas chinos se enfadaron y empezaron a compartir más imágenes. O sea, creó una bola de nieve respecto a esta censura que se impuso, que consiguió todo lo contrario de lo que querían los canales oficiales. Por tanto, al final esto no se pudo censurar ni contener, y bueno, y acabó reflejando un contraste con las protestas y con la situación que había en el país. ¿Qué rol jugaron ahí en mantener esas protestas y en que efectivamente se concretaran las redes sociales, justamente, ¿no?
porque, por ejemplo, veía que en la plataforma Weibo, que es una red social china, las ubicaciones donde se realizaban las protestas en Pekín y en Shanghái fueron censuradas e incluso se eliminaba alguno de los contenidos sobre las movilizaciones. De vuelta ahí te perdimos con el audio, a ver. Ahí parece que sí. Hay algún falso contacto con el auricular. ¿Ahora? Ahí sí. Vale, perdón. Yo recuerdo hablar con una amiga mía china que, bueno, le pregunté, porque, bueno, también pasó una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es que había muchos amigos chinos que nunca antes habían estado politizados, enviando mensajes de apoyo a las manifestaciones, colgándola tanto en redes sociales chinas como en redes sociales como Instagram o Twitter. Y les pregunté y me dijeron, bueno, es verdad que si cuelgas algún post, por ejemplo, en WeChat, que es la red social más utilizada, que es una combinación entre WhatsApp, Facebook, donde puedes hacer un poco de todo. Si cuelgas algún post sobre las protestas, sí que es verdad que al cabo de un rato desaparece, pero en mensajes con otras personas o en grupos donde intercambiamos mensajes, fotos, vídeos, que al final es imposible de censurarlo todo porque todo el mundo o al final toda la gente joven está hablando de ello y estamos compartiendo imágenes. Por tanto, la censura de todo esto al final fue limitada y bueno, no se pudo contener en este sentido. Sí que es verdad que una vez llevaban varios días de protestas, lo que pudo pasar es que, bueno, en China muchas de las redes sociales occidentales están censuradas como Twitter, Facebook, Instagram, tampoco se puede utilizar Google, Gmail, y lo que utilizan normalmente los chinos o la gente occidental o extranjera que vive allí son las VPN que cambian tu IP y puedes saltarte la censura. Pero estas herramientas, lo que pasó es que hay un pacto tácito entre el gobierno chino y estas redes que normalmente se pueden utilizar porque no una mayoría de la población las utiliza, pero una vez se desencadenaron estas protestas, estas VPNs dejaron de funcionar en muchos casos y por tanto muchos ciudadanos chinos no pudieron seguir posteando en redes sociales occidentales o buscando información a través de allí. Por tanto, también fue una manera del gobierno de un poco calmar el flujo de información y calmar las protestas. ¿Y cómo dirías que fue la represión? Vimos algunos registros de detenciones, claramente, pero te escuchaba decir que había sido una represión más al estilo siglo XXI, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, con otros amigos chinos con los que hablaba, que muchas veces se dice que los jóvenes chinos no conocen la represión de Tiananmen de 1989, pero cuando hablaba con algunos de ellos me decían, bueno, esperamos que la situación no acabe así. Yo no creía que acabara así porque teníamos un ejemplo más reciente, que son las protestas de Hong Kong de 2019, donde, a ver, hubo una represión fuerte, pero es verdad que fueron protestas donde hubo disturbios, hubo lanzamiento de piedras y de objetos contra la policía, cosa que no pasó en las de China, que fueron mayoritariamente pacíficas y no hubo disturbios. Por lo tanto, la represión, por un lado, fueron detenciones puntuales de algunos manifestantes, que en la mayoría de casos, por lo que sé, se llevaron a comisaría y se les obligó a firmar una declaración diciendo que digamos que no volverían a actuar de manera pública haciendo como gritos en contra del país o no volverían a participar, pero después de eso se marcharon, firmaron esto y ya está. Y por otro lado, también lo que pasó es que después de las primeras manifestaciones, en los puntos más calientes, se hizo un gran despliegue policial. Entonces, antes de que la gente pudiera llegar a esos puntos, ya no llegaban porque la policía impedía que la gente se agrupara ahí. Y como era un movimiento que tampoco tenía una organización eh, controlándolo todo o una organización coordinando a la gente, pues todo un poco funcionaba por, bueno, del boca a boca, del, bueno, mañana nos reunimos aquí o mañana repetimos aquí, pero ante un despliegue policial, pues la gente un poco, bueno, pues dijo, bueno, pues no actuamos, ya veremos el próximo día. Y al final también, como ha habido una respuesta, o sea, no solo ha habido esta contención, esta censura o esta represión en algunos casos, sino que ha habido una respuesta de las autoridades chinas reduciendo estas medidas, pues los manifestantes han visto que quizá
su presión ha tenido efecto, por tanto se ha rebajado un poco toda esta tensión. Incluso este discurso y estas protestas también se puede ver que han bajado en las redes sociales chinas, que no son un ámbito donde haya habido este despliegue, la gente podía seguir hablando del tema y todo, pero ya se ha visto que, bueno, que todo esto ha bajado, por un lado por esta represión más bien leve y por otro lado por esta responsabilidad por parte del gobierno chino reduciendo las restricciones. Javier, te propongo una breve pausa y enseguida continuamos conversando a propósito, bueno, entre otras cosas, de el impacto que esto pueda tener en la figura de Xi Jinping o no. Y tengo consultas también de algunos oyentes para trasladarte. Volvemos enseguida. Hoy aquí en Perspectiva estamos mirando a China porque el país asiático anunció ayer un relajamiento general de las reglas sanitarias anti-COVID, abandonando así la restrictiva estrategia contra el coronavirus que generó una histórica ola de protestas. ¿Qué significaron estas movilizaciones? ¿Quiénes estuvieron detrás y qué reclamaban exactamente? ¿Por qué China ha mantenido esta estrategia en torno al coronavirus y qué puede significar esta última medida de flexibilización? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el periodista español Javier Borrás, quien fue corresponsal en el país asiático, vivió allí en 2015-2016, hoy es analista especializado en Asia y autor del libro Roja y Gris, Andanzas y Tribulaciones de un joven corresponsal en China. Javier, mira, tengo una consulta aquí desde la audiencia. Facundo dice, una de las preguntas quedaba contestada por lo que tú manifestabas recién, ¿no? Preguntaba él si eran más las movilizaciones, las protestas, si habían sido más bien, si estaban organizadas por algún tipo de grupo o eran más bien molestias generales y enojos generales por las medidas. Tú de alguna forma lo contestabas, ¿no? Como el carácter más de espontáneo que tenía, ¿no? No con una organización detrás. Pero después pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a qué indicios tenés de que efectivamente sí, los primeros en reaccionar ante las protestas y los primeros que relajaron las medidas fueron los gobiernos locales, ¿no? Antes incluso de tener una directiva clara del gobierno central. Pregunta él, ¿era la apertura una tendencia que todos esperaban y necesitaban una excusa? Yo creo que lo que pasó es que después de, bueno, como hemos comentado antes, hace unos meses se produce el Congreso del Partido Comunista, que es el evento político más importante de China cada 5 años, en el que Xi Jinping fue reelegido como secretario general, etcétera. Entonces, mucha gente creía que a partir de ese Congreso se empezarían a relajar las medidas. Y efectivamente parecía que eso sería así, empezaron a haber ciertas relajaciones en algunas ciudades, pero a la vez empezaron a subir los casos de COVID. Y digamos, ahora se ha llegado a un nivel, bueno, ahora mismo no, pero hace pocos días se llegaba a un nivel de casos al que nunca había llegado en China, incluso más altos que incluso cuando se tuvo que confinar Shanghái entero. Entonces, claro, los gobiernos locales se encuentran con una disyuntiva en estos momentos. O sea, la política de COVID cero viene desde el gobierno central y está totalmente vinculada a Xi Jinping, por tanto, la han de cumplir, y cumplirla, digamos, es una garantía de que en el futuro los dirigentes locales puedan ascender, puedan subir, sean promocionados, es uno de los criterios, pero por otro lado, otro criterio importante es los criterios económicos, el crecimiento económico de las provincias, etc. Entonces, siempre se encuentra con esta disyuntiva de si tienen que cerrar o no. Pero lo que pasaba últimamente es que todos se curaban en salud y cerraban a la mínima que había un aumento de casos. Entonces, vimos que empezara a haber esta abertura, pero cuando empezaron a subir los casos, hubo una cerrazón de nuevo. Pero ahora lo que hemos visto es que después de estas protestas se han dado nuevas directivas. Y algunos de estos gobiernos se pueden haber avanzado un poco a estas medidas del gobierno nacional, porque estas medidas del gobierno nacional son las medidas públicas que ellos han anunciado. Otra cosa son las comunicaciones internas que puedan tener a nivel entre el gobierno central y los gobiernos locales antes de hacer público nada. Y unas cosas que empezamos a ver en algunos medios chinos o en algunos comunicados es que ellos decían que la gente ha de estar por delante de las medidas de contención del virus. Y claro, esto que aparecía en el Diario del Pueblo, que es el órgano oficial del partido,
algunos funcionarios, algunos gobiernos lo empezaron a interpretar como, uy, aquí puede haber un giro en las políticas, quizá lo que tenemos que hacer ahora es no aumentar las restricciones, empezar quizá un poco a relajarlas, por tanto, a través de estos signos que les llegaban, empezaron un poco a relajar las medidas y un poco como apuntaba el oyente, pues vemos que las primeras medidas las hacían los gobiernos locales hasta que de golpe ya hemos visto estas medidas más a nivel nacional. Pero esto pasa un poco así en China, que a veces se dan medidas no de manera directa, sino a través de señales un poco más indirectos, y tanto los funcionarios locales como los que analizamos el país tenemos que interpretar un poco estos mensajes que da el gobierno central a través de estos canales. Bien. Javier, si volvemos a las protestas, decíamos, en alguna, por ejemplo, se escuchaban cánticos contra Xi Jinping, algo que era impensado quizás hace un tiempo. ¿Cómo crees que le impacta esta situación que se dio respecto a las protestas, este descontento, este hartazgo que se dio por la política COVID-0 y las medidas más restrictivas, a la imagen de Xi Jinping? Sí, bueno, antes de que hubieran las protestas, después del congreso que hemos mencionado, la imagen que había de Xi Jinping era que su poder era incontestable, porque dentro del partido no habían facciones que se pudieran oponer a él. La única facción que le hacía un poco más de contrapeso, que eran perfiles más liberales o reformistas, ya no estaban en el comité permanente, que es el máximo órgano del partido. Estas facciones desaparecieron, por tanto la figura de Xi Jinping que había hasta el momento era de lo que dice Xi Jinping, que es lo que hay y nadie puede oponerse a ello. Y en vez de ver, aparte de las élites del partido, hacer de contrapeso o oponerse, lo que hemos visto es más bien la ciudadanía marcando un freno y marcando un límite a unas medidas de restricción del país que se han alargado demasiado y que no responden un poco al contrato social que el país había vivido durante las últimas décadas, que era que hubiera crecimiento económico, que ahora hay mucho menos, o sea, a este año habrá un crecimiento económico del 3%, que es mucho menor de lo que ha habido, por ejemplo, el año pasado, que si no recuerdo mal fue del 7% y en los últimos años había superado al 10%, 20% de paro juvenil. Es una situación económica mala, pero era el principal argumento de legitimidad que tenía el gobierno para ser un partido único, para controlar política y para tener el monopolio del poder en el país. En cambio, ahora lo que pedían era más poder para el gobierno en formas de restricciones, pero sin dar nada a cambio, sin dar más bienestar, más crecimiento económico. Por tanto, aquí un poco a los jóvenes se les ha roto este contrato social que había. Entonces, la figura de Xi Jinping yo creo que ahora no será contestada por ninguna élite política, porque ahora no hay facciones que se le puedan oponer, pero sí que es verdad que quizá algunos funcionarios o algunos dirigentes locales que quieran tener más apertura o más liberalización en estas medidas tienen más espacio para hacerse oír y para mostrar que su opción más liberal o más abierta está apoyada por parte de la ciudadanía. Por tanto, sí que puede haber más margen para estos perfiles más aperturistas o más liberales dentro del partido. Eso es interesante lo que señalás, ¿no? De cómo, entonces la presión terminó siendo desde la ciudadanía y quizás a futuro hay que empezar a ver ese tipo de movimientos dentro del partido que hasta hace poco eran también impensables, ¿no? Lo vimos en el último congreso, un gran liderazgo de Xi Jinping que lo hacía prácticamente incuestionable, ¿no? Y ahí un cambio en ese sentido. Pienso también volviendo al factor económico, más allá de lo que la gente percibía en el bolsillo y empieza a ver estas cifras que tú manejás, ¿no? 20% de desempleo o de paro, como le dicen ustedes, en los jóvenes. Eran, claro, impensadas. Cifras de crecimiento de solo 3% para una economía china que nos habíamos acostumbrado a escuchar al 10%, también era algo impensado. Pero pienso también en cuánto empieza a pesar el rol de China como potencia mundial a nivel económico, ¿no? Porque también el mundo de alguna forma está muy pendiente del impacto económico que pueda tener incluso y que venía teniendo este parate en China, estas restricciones tan fuertes desde el punto de vista de lo que es la actividad económica, ¿no? Claro, y lo que hemos visto es, por ejemplo, muchas
muchas empresas que tenían sus fábricas ahí o tenían las cadenas de suministro viniendo desde China, por un lado, por estas restricciones y por esta incertidumbre, se han podido marchar a otros países, por ejemplo, del sureste asiático o de la región Asia-Pacífico. Y, por otro lado, digamos, también un poco por tema de seguridad en las cadenas de suministro. Ahí te dejamos de escuchar, Javier, a ver si podés ponerlo de vuelta, moverlo de vuelta al auricular. A ver ahí. No, se nos... ¿Me oye? Ahí sí, perfecto. Vale. Sí, no sé si pasó en Uruguay, pero recuerdo al inicio de la pandemia que hubo mucha polémica, al menos a nivel de España y Europa, por todo el tema de suministros médicos, ventiladores al inicio de la pandemia, que muchos tenían que venir de China y que, en ese momento de crisis, pues claro, también los necesitaban en China y algunos impusieron restricciones de exportaciones. Entonces, toda esta incertidumbre, la globalización también afecta a China y China también se prepara respecto a ella. Por ejemplo, en este último congreso, una cosa que se hace normalmente en estos congresos, que lo hacen los analistas que analizan China y el partido, es contar el número de palabras, y en este último salió que se hablaba mucho más de seguridad que de economía, pero también seguridad aplicada a la economía. Por ejemplo, seguridad en las cadenas de suministros, seguridad alimentaria en el país, seguridad energética, seguridad en materias primas, que básicamente es que China quiere, digamos, no estar en una situación que, por un lado, por algún shock en la economía, o por otro lado, porque Estados Unidos o algunos de sus aliados le corten algún tipo de suministro, se encuentre sin estos recursos. Pero claro, el resto del mundo también está en una situación similar, que no por un conflicto geopolítico o por algún golpe económico dentro de China se queden sin estos recursos. Por tanto, vemos que la economía en general de muchos países va más hacia la diversificación y no tener que depender tanto de China en algunos ámbitos. China seguirá siendo un socio comercial muy importante para la mayoría de países, obviamente, pero quizá ahora se apuesta más por esta diversificación ante futuros crashes y ante futuras crisis y momentos de incertidumbre. Javier Borrás, periodista, analista especializado en Asia. Les recomiendo a los oyentes, si quieren seguir también el análisis que tú haces sobre Asia en general, particularmente sobre China, que te sigan en Twitter, por ejemplo, donde incluso está el link a las distintas crónicas, los distintos informes que preparás. La cuenta de Javier es @jborrasarumi. Allí pueden tener entonces toda la información, incluso los datos del libro de Javier. Javier, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y volvemos a conversar en cualquier momento si no tenés inconveniente. Un abrazo grande. Perfecto, encantadísimo. Muchas gracias.